Vamos pues a comenzar a impartir la palabra del Señor. Vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9 y entramos a leer en el capítulo 20. Hechos 9, 20. Continuamos con Pablo y Bernabé, o Saulo y Bernabé, y vamos a irnos al momento mucho antes de que ambos se encontraran o fueran enviados, mejor dicho. Estamos en Hechos capítulo 9, verso 20. Dice: enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas, donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían predicar se quedaban atónitos y decían: ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para prenderlos y llevarlos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. En esta primera sección nos encontramos situados en Damasco y tenemos allí a Pablo o Saulo, que de inmediato comenzó a predicar en las sinagogas y a afirmar o demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. El verso 22 nos dice que estaban en Damasco. Muy bien. Vean ese escenario, véanlo por favor. Vean a Pablo convertido, lleno del Espíritu Santo, con un gozo, con una capacidad para predicar, rodeado y apoyado por los discípulos. Bueno, entramos al segmento del verso 23. Después de algún tiempo, los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Así que día y noche hacían guardia a la entrada de la ciudad para matarlo. Pero Pablo se enteró de sus planes y una noche los discípulos lo pusieron dentro de una canasta y lo bajaron por la muralla de la ciudad. Y aquí quiero presentarles el título. Dentro de estos relatos que nos presentan el comienzo de Saulo y después de Bernabé, y luego la unión o el encuentro entre ambos y luego el despacho de ellos en Hechos 13. En el verso 24 dice: así que día y noche hacían guardia los judíos, hacían guardia a la entrada de la ciudad para matarlo. Pero Pablo se enteró de sus planes. Pablo no se enteró de los nombres de los judíos que lo querían matar. Pablo se enteró de los planes y dice sus planes. Esto quiere decir que hay autores intelectuales de estos planes. Pablo se enteró de sus planes y este es el título: el poder de un plan. El poder de un plan. Pablo se enteró de sus planes.
Vean el poder de un plan. Listos, listos, porque esto es algo muy importante, muy valioso. Mira, hablarte de esos judíos es decirte que ellos odiaban a Pablo, odiaban el camino del Señor, odiaban el nombre del Señor. Quiero hablarte de esos judíos que se reunieron en consejo, llegaron a un punto de acuerdo ejecutivo, resolvieron matarlo. Esos judíos eran personas malas. Podemos hablar de perversión, maldad, de personas que odian la fe, etc. Pero ¿sabes una cosa? Eran tan malas como tú lo fuiste. El detalle es, y la diferencia es, que ahora, siendo malos, como tú lo fuiste algún día, siendo ellos opositores y contrarios como tú y yo lo fuimos algún día del Señor, ahora ellos tienen un plan. Lo que tú pudieras temer no es a la maldad de alguien, sino que es al plan. ¿Ven? ¿Ven cómo está esto? Políticamente hablando, religiosamente hablando, en el sector fulano, en asuntos de gobierno, tratándose asuntos religiosos, cualquier índole, cualquier asunto. La maldad existe y los malos existen como personas, pero nosotros fuimos también así. El caso es que son los planes de ellos que suenan duros y suenan fuertes contra nosotros. Ese es el planteamiento. Vamos a soltarnos en ese sentido. ¿Qué dice el texto siguiente, verso 25? Y una noche los discípulos lo pusieron dentro de una canasta y lo bajaron por la muralla de la ciudad. Entonces, vamos a ver. En el verso 23 tenemos el plan de los malos y la resolución de matar al predicador, a Pablo. En el verso 25 tenemos el plan de los discípulos, la canasta, el plan de los discípulos. ¿Esto qué nos presenta? Que el plan de los malvados hace que la maldad, cuando ellos hacen un plan, aquello se une y ahora está concentrado en el llamado plan. Todo plan por parte de los malignos, lo primero que va a desafiar es el discipulado, al discípulo. Entonces, el ser discípulo es ser parte de un plan. Cuando los malos hacen un plan para matar a un discípulo, esto es literalmente un plan contra otro plan. El ser discípulos es ser parte de un plan bueno. Estar siendo discipulados es estar en las entrañas de un plan que tiene que ver con nosotros. Pero cuando los malos hacen un plan, eso desafía a tu discipulado o al cuerpo de discípulos en el primer plano, en el primer orden, en el primer
momento o acción. Voy a hacer hincapié, voy a hacer énfasis, porque el texto claramente me dice que de lo que Pablo se enteró fue del plan, pero no dice plan, dice planes, de sus planes, planes tácticos, los pequeños pasos para llegar a la acción y los planes estratégicos, planes de organización. Hermanos, no debemos ser tan ingenuos, a ver si estoy dándole buen uso a esa palabra, es como muy inocentes al respecto. Una cosa es ver la maldad caminando en la ciudad y decimos, hay mucha maldad, llámele usted perdición, sectores, colonias, calles, oscuridad por aquí. Una cosa es ver eso en imágenes a través de la televisión. Otra cosa es cuando usted sabe y se entera de los planes de los malignos. Allí el punto es el poder de un plan. Entonces, yo le pregunto, ¿cuál plan tiene usted? ¿Cuál plan tiene usted? Porque es en el plan en que radica el núcleo del poder, aquello que puede y aquello que va a desafiar a la otra parte, que es la opositora o a los enemigos. No debemos dar ni siquiera la sensación de que nos ven la cara y ni siquiera dibujamos o tenemos dibujado un plan. No podemos ser discípulos sin planes. ¿Saben por qué? Porque qué gracia tienen los malos y los enemigos del Señor que hacen planes, y eso es lo que asusta a medio mundo. ¿Se asustan ustedes con los planes de los malos? Y son planes. ¿Y con qué planes usted asustaría a los malos? ¿Dónde están sus planes? ¿Ven esa parte? Si los malos hacen planes, los discípulos, ¿qué hacemos? Vean el poder de un plan. Aún la persona más mala, más radical, más al estilo de Saulo el perseguidor, el peor de los pecadores, el primero de los pecadores, necesita un plan. El pecado, la maldad, sin un plan, ¿qué puede hacer? ¿Qué amenaza representa? Pero cuando planean algo, generan planes, cuando tienen estímulo, iniciativa, cuando se juntan en consejo, como dice el texto, cuando piensan de día y de noche, tácticamente, se turnan, dice el texto en el verso 24, así que de día y noche hacían guardia a la entrada de la ciudad. Eso es parte del plan. Pero yo los quiero confrontar a ustedes. ¿Cuáles planes tienen? ¿Qué han pensado? ¿Qué tienen para enseñar, mostrar o exhibir que encarar a la parte que no es como nosotros? ¿Qué planes tienen? Porque aquí es un asunto de el plan de ellos contra el plan tuyo. Hermanos, fíjense bien, ya no es un asunto de cantidad,
No es un asunto de cuántos son los malos y cuántos son los buenos. Ya no es así. Ahora es un asunto de inteligencia. El plan de los malos contra el plan de los buenos. ¿Y sabes cómo eran conocidos, llamados los hermanos? Discípulos. Es lo primero que es desafiado, el plan de un discipulado o el carácter de un discípulo. ¿Por qué? Porque los malvados toman muy en serio cada palabra que es nombrada nuestra o a favor nuestro. Están oyendo ellos que nos llaman discípulos, discípulos. Ellos están oyendo todos los días que nos llaman hermano, hermano, hermana, hermano. Todos los días. Y el hermano fulano y la hermana sutana. Hasta que llega un momento en que ya no hace mella en ellos esa palabra discípulo, hermano, hermana. ¿Y sabes qué van a hacer los malvados? ¿Sabes qué qué consejo toman? Van a decir, mira, los cristianos se pueden decir hermanos, pastores, creyentes, discípulos, y sabes, es muy fácil tomarles la medida. Vamos a hacer un plan en contra de ellos. Eso es exactamente lo que pasó. En esta temporada de elecciones, tienes que mirar los planes de la gente. No debes mirar el color, sino el plan. No debes mirar el partidismo, sino el plan. Porque es el plan lo que ellos tienen para publicar. Y sabes una cosa, los discípulos tenemos una ventaja gracias al Espíritu Santo. Dice el texto, Pablo se enteró. Aleluya. Pablo se enteró de sus plan 1, plan 2, plan 3. Pablo se enteró. ¿Ven eso? Esto es tan serio. No necesitamos tener personalidades políticas aquí para que esta reunión tenga carácter, ¿qué? ¿Moral? ¿Legal? ¿Institucional? Nada de eso. Esto es abrir la escritura y hablarle la palabra al cuerpo de Cristo y decirles, entérense de la situación espiritualmente y abran sus ojos. ¿Dónde están sus planes? ¿Cuáles son sus planes? Planes, no singularmente. Plan, no. Los malos hacen planes. Eso es lo primero que desafía el carácter de un discípulo y su discipulado. Y esto es algo corporativo. Para que luego andemos de mitoteros. Oye, ¿ya te enteraste del plan del partido fulano de tal? ¿Y eso qué nos importa? Nos importan nuestros planes cuando los tenemos. Tengamos planes. ¿Para qué andar de mitoteros o de lengua que dice lo que no es relevante para nosotros? Nosotros vamos a hablar nuestros planes. Nuestros planes.
Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles es como el acta constitutiva, donde vienen los estatutos de la iglesia para decirnos, discípulos, al abrir el libro de los Hechos, ahí está el discipulado auténtico. Y de inmediato te comienzas a dar cuenta de que los que no aceptan la deidad de Cristo hacen planes porque el plan está en contra de la doctrina de la resurrección de Cristo, de la deidad de Cristo, y está en contra de los enviados que Cristo dijo, vayan y prediquen el evangelio del reino. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál plan tienes? Verso 26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos. Bueno, voy a leer el verso 25. Y una noche los discípulos lo pusieron dentro de una canasta y lo bajaron por la muralla de la ciudad. La muralla de la ciudad. Estamos hablando de la ciudad de Damasco. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Entonces Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles y allí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Aquí entra Bernabé. Aquí estamos tomando los hilos de la figura de Bernabé y comenzamos a mirar los primeros encuentros. Bernabé, su figura. Bernabé era un varón bueno, dice la Escritura. Y por lo que el texto me provee y me dispone, dice que Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles. Bernabé era un hombre que planeaba. Voy a hacer esto contigo, Saulo. Voy a hacer esto, esto y aquello. Porque el texto me provee términos que me dicen que Bernabé sabía el cómo. Dice, cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Así se hacen los planes. Así se hacen los planes. Entonces Bernabé es un tipo y figura de un hombre de fe, sabio en su aplicación de la fe e inteligente. Era una persona que estaba siempre mirando atentamente a todo el cuerpo de discípulos, no solo de Jerusalén, sino también de Damasco, y a figuras principales como los apóstoles y Saulo. Desde entonces Pablo pudo quedarse en Jerusalén con los apóstoles y entraba y salía de la ciudad y hablaba con los griegos y debatía con ellos, pero estos trataban de matarlo. El mismo plan en otra ciudad. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque es la misma maldad. Es la misma maldad. La misma maldad es la de el municipio hacia el norte o el municipio hacia el sur, de la maldad que hay en Vallarta, es la misma maldad. Lo que nos damos cuenta es cuando los malos hacen planes. ¿Y nosotros los cristianos qué hacemos? Parte del plan es la movilización y eso está en la persona y figura de Bernabé. Parte del plan es el carácter y la valentía que hace de un hermano un excelente discípulo movilizado. Y bajaron a Pablo descolgándolo dentro de una canasta, bajándolo con cuerdas desde la muralla, desde arriba del muro o la muralla. Todo eso está en el carácter
del discípulo. Entonces, si usted se llama discípulo, debe tener ese ADN, porque realmente discípulo es ser el plan, ser el qué hacer y el cómo hacerlo, el cuándo hacerlo, con quién hacerlo, cuando se trata de una operación. Vean esto, entonces cuando los hermanos supieron esto, vean, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Ahí está un plan. Ahí está un plan. Hermanos, la iglesia, refiriéndome a la iglesia de Puerto Vallarta, sin segmentar la iglesia por nombres legales o agrupaciones religiosas, sino la iglesia de Puerto Vallarta debe estar atenta a todos los movimientos en su ciudad. La iglesia también tiene oído cuando los hermanos supieron. La iglesia también tiene informantes, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y los dones y capacidades que uno posee y el discernimiento que uno posee, que hay detrás de la demagogia y del lenguaje encubierto y que hay detrás de un rostro o una cara o de un partido, etcétera. La iglesia tiene esa capacidad. Entonces, mandan a Saulo a Tarso. Eso es un plan. Hermanos, les estoy insistiendo. La gente mala, simplemente eso eras tú. Entonces, tú ya sabes lo que es ser malo. ¿Y de qué te asustas? Es que como ya no eres malo, y al no ser malo, pero no tienes un plan bueno, entonces ahora los planes de los malos te asustan. ¿Y cuáles son los planes tuyos de los buenos? La iglesia de los Hechos de los Apóstoles nunca esperó un buen gobierno, nunca. Ellos siempre esperaron un buen reino de parte de Dios, siempre. Ahora se usa un lenguaje que se quiere infiltrar o hacer de uso común, que la iglesia tenga parte en el gobierno. Y cuidado con ese lenguaje, y si no tienes entendimiento en ello, mejor no te metas ni a opinar, porque es un lenguaje que juega un doble sentido. Suena bien, tiene sus promotores, etcétera, pero uno tiene que hablar como en el libro de los Hechos. Aquí estamos no frente a la maldad descarada, estamos frente a los planes. Planes. Eso ya tiene núcleo, tiene esencia, tiene carácter. Ya no es verle la cara a la gente, sino ver el plan. Porque ya no es un asunto de cuántos malos contra cuántos buenos. Ya no es un asunto de cantidad, sino es un asunto de inteligencia. Entonces, mandan a Pablo a Tarso, a Saulo a Tarso. Mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor, y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. Ven, todo lo bueno siempre era provisto por la fuerza del Espíritu Santo.
Bueno, ahora nos vamos hasta Hechos capítulo 11. ¿Recuerdan dónde está ahora Saulo? En Tarso. ¿Recuerdan quién intervino a favor de él? Bernabé. ¿Recuerdan dónde estaba Saulo antes de llegar a Jerusalén? En Damasco. ¿Recuerdan dónde hubo planes para matar a Saulo? En Damasco y en Jerusalén. ¿Recuerdan quiénes hicieron un plan para sacar no solo de Damasco, sino también de Jerusalén a Saulo? Los discípulos. ¿Y a dónde mandaron a Saulo? A Tarso. Saulo de Tarso. Entonces, si ustedes ven y analizan ese panorama por su secuencia de eventos, ahí es plan contra plan. Es una movilización de actores que están en poder del plan. Les voy a decir la ventaja que tenemos. El texto dice que nosotros, la iglesia, en la persona de Pablo y de los hermanos, nos enteramos de los planes de ellos, pero el texto nunca dice que ellos se enteran de nuestros planes. Mira nomás, qué contentos. Nunca dejes que el gobierno, el partido o la maldad te use como mitotero. Nunca lo permitas. Nunca. Nunca. El texto me dice que Pablo se enteró de sus planes. El texto nunca me presenta que los malos se enteran de los planes de Pablo. Nunca. Estamos en ventaja nosotros. Tienen que consolidarse en ese aspecto de la fe. Tienen que sentirse seguros en ese aspecto de la fe. La iglesia en el libro de los Hechos nunca procuró depender del gobierno respecto a recibir recursos. Nunca. Nunca. Nunca estuvo ni en su pensamiento ni en su fe. La paz siempre era provista por parte del Espíritu Santo. ¿Qué dice el texto? El texto ya lo leímos en el capítulo 9, verso 31. Mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz. Y esta paz era por la fuerza del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no gobierna al gobierno. El Espíritu Santo gobierna a la iglesia. Uno tiene que entender bien el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay susodichos apóstoles que no entienden el libro de los Hechos de los Apóstoles. Están en crisis. No son lo que dicen ser, porque deberían entender el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso lo apostólico está como fundamento y es el libro. Ahora vamos al capítulo 11, el verso 22. Como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, ¿quién se quedó en Jerusalén? Bernabé. ¿Dónde está Saulo? En Tarso. ¿Qué pasó? Pasó el apedreamiento de Esteban. ¿Qué ocurrió? En consecuencia, la dispersión de los judíos creyentes saliendo de Jerusalén. Y los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. ¿Qué está pasando en Antioquía? Bueno, unos varones entraron a varias regiones, entre ellas a Antioquía, y hablaban del nombre del Señor. Hablaban tanto judíos como a griegos acerca de las buenas noticias del Señor.
Cuando esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. ¿Qué significa el mensaje de Bernabé? Bernabé es el maestro discipulador. Bernabé es la palabra que enseña y hace discípulos. Él está en ese carácter. Pero en sí, Bernabé, ¿qué comunica? Bernabé consolida la fe y a los recién convertidos les dice el plan, el plan. Eso es muy importante. La gente se da cuenta de que hay poder en un plan, el poder de un plan, y hay planes por todos lados, planes malos, planes buenos, malvados haciendo planes. Y los justos, ¿cuáles son los planes que hacemos? Entonces dice, exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo, así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo. Allí está un plan. ¿Ven la capacidad de Bernabé para planear, para llevar el orden de la estrategia del plan maestro que le da el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo infunde o muestra a la iglesia y la iglesia lo toma el plan y lo comunica, y uno de esos enviados capaces de entender el plan, es Bernabé. Cuando un discípulo tiene la capacidad de ver el cuadro completo, ese es un gran discípulo, es un discípulo maestro, es un maestro discipulador, porque es Bernabé el que ayuda a los discípulos que creyeron a la palabra del Evangelio por la boca de Pablo. Es Bernabé el que los ayuda a conocer el plan que hay en el discipulado. El plan. Entonces, Bernabé tiene bastante experiencia, tanto en lo apostólico, en su relación con los apóstoles, como en su relación con las iglesias, como en su relación con los discípulos. Y aquí está diciendo el texto que ahora Bernabé fue a buscar a Saulo. Este tipo de búsqueda es distinta a la búsqueda que hizo Ananías cuando buscó a Saulo en Damasco. Este tipo de búsqueda es sin tener la ubicación y la dirección exacta. Este término de buscar y hallar o buscarlo hasta que lo encontró significa que a Bernabé le ocupó una serie de estrategias de cómo encontrar a Saulo. Él las planeó, él las desarrolló, ocupándole toda su capacidad espiritual y pensante, y con mucha paciencia hasta que lo encontró. Una cosa es encontrar una casa y una persona teniendo la dirección, y otra muy distinta es solo saber el nombre de la persona sin tener la ubicación. Tienes que poner a alguien que no se desanime en buscar a la otra persona. Eso, lo que hace que no se desanime Bernabé, es el plan que tiene. Tienen que ver eso. Tienen que ver eso. Tienen que ver
todo ese carácter que dice el texto que Bernabé era bueno. Ser bueno no es alguien dulce, de peluche, esponjadito, pachoncito, no. Ser bueno es ser bueno en algo, ser bueno en algo y ser bueno para muchas cosas. Y Bernabé fue a buscar hasta que lo encontró. Si yo te doy el nombre de una persona que vive en la ciudad de Tepic y te mando buscarlo, tardarías en esa búsqueda menor tiempo debido a que tenemos tecnología. Hay directorios, hay Google. ¿Y sabes una cosa? Y aún así estaría alguien llamándome, pastor, ¿no se acuerda por dónde lo vio? Pastor, más o menos dígame por dónde. No, es que debes depender de tus planes. El plan es buscarlo y encontrarlo. Ven, ese es el Bernabé. Ahora, ¿qué sienten los malignos cuando un plan que tiene consejo propio y tiene las mentes reunidas falla? Se sienten burlados, ¿saben? Hacen otro plan. Hacen otro plan. Y usted haga nuevos planes. Esa es la parte que al cristiano hay que estrujarlo y confrontarlo. ¿Verdad? Porque los malos hacen planes. Inclusive día y noche pueden hacer guardias. Día y noche. Los buenos son los del camino del Señor. Ahora el texto me dice que Bernabé fue a buscar a Saulo y cuando lo encontró, esto quiere decir, y hasta que lo hubo encontrado, vean eso, lo tomó y lo llevó a Antioquía. Esos son planes. Esos son planes. Eso debería ser tan usual, tan regular, tan normal entre nosotros. Es como si yo fuera con alguien de ustedes, lo tomara, a ver, venga para acá, venga e inscríbase al Instituto Bíblico Rema. Ay, ¿y a dónde me lleva? ¿Y qué es eso? Es un plan. No, 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 eso no se lo pedí al Señor y ya le dimos al traste a todo. ¿Quién nos está criando? ¿A quién le hemos dado nuestra mente? ¿De qué estamos llenos? ¿Qué estamos pensando? Mientras los malos están haciendo planes en contra de los buenos. Cuando Bernabé encontró a Saulo, lo llevó a Antioquía. Lo llevó a Antioquía. Pastor, yo sí estaría flojito y cooperando si es un ángel, pero si es un plan, dudaría que sea de Dios. Esa es nuestra simpleza. Si supiéramos que como discípulos, ser discipulado es ser enseñados en cómo hacer planes para todo. Amén. Y ver el plan, y ver el plan. Llega uno y toma a otro y lo lleva. Y lo lleva a Antioquía. Entonces dice el texto, durante todo un año se congregaron con la iglesia. ¿Qué es eso? Un plan. ¿Quién trajo el plan? Bernabé. ¿Qué vamos a hacer aquí?
Bueno, el plan es congregarnos con la iglesia. ¿Se fijan en eso? Esto es lo normal, hermanos. Está en nuestra historia, está en nuestra fe, está en nuestra carta magna. Ese es nuestro lenguaje. Durante todo un año se congregaron en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y allí Pablo y Bernabé, en ese plan de enseñar, más tarde en Hechos capítulo 13 se les llama profetas y maestros a ellos. Profetas y maestros. ¿Ven? Y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Ahora vamos a Hechos 12, 25. Hechos 12, 25. Todos queremos iniciar un plan dándonos vacaciones, ¿verdad? Es como aquel que va a pedir trabajo y pide vacaciones primero, antes de trabajar. Es que, hermanos, yo les pregunto, ¿han hecho algún plan alguna vez en su vida? Por ejemplo, el 10 de mayo, el día de las madres, y luego el día del padre, y luego Navidad. Si usted me dice, vamos a planear el día del padre, usted no puso esa fecha. Haga algo donde usted ponga la fecha. La fecha ya estaba puesta. Usted lo que va a hacer es dedicarse en ese día a algo, pero el día usted no lo puso. Entonces, hacer un plan, ¿cómo lo hacen los malos? Se reúnen en consejo y resuelven hacer una sola cosa en contra de una persona a la vez. ¿Cómo hacer un plan? ¿Cuál es el plan de un discípulo o del discipulado tuyo? ¿Cuál es el plan? Es un gran plan. Entonces, vean esta parte. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, todo eso está planeado, volvieron de Jerusalén y se llevaron con ellos a Juan, también conocido como Marcos. Allí entonces es introducido Marcos, Juan Marcos. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, volvieron de Jerusalén y se llevaron con ellos a Juan, también conocido como Marcos. Y entramos al capítulo 13. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Cuando veas la palabra iglesia, quiero que mires no los títulos de alguien o el oficio, mira el plan. Hay un plan aquí. Hay un plan aquí. Hay un plan aquí. Recuerda, el texto en Hechos 9 dice que Pablo se enteró de sus planes, pero los malos nunca se enteraron de los planes de Pablo. Entonces la iglesia tiene al Espíritu Santo que es el ayudador. Él es el que nos ayuda a cómo hacer planes y que no se enteren los que no son del cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia tiene que estar atenta al Espíritu Santo porque es lo que le da ventaja en tiempo y en forma. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo porque los he llamado para un importante trabajo.
Ese es un plan para ellos, pero ¿de parte de quién? Del que llama y del que aparta, el Espíritu Santo. ¿Ven los planes? ¿Qué me dice, qué me comunica el texto de esa iglesia de Antioquía? Que ellos vivían a base de planes y que estaban expectantes de una palabra del Espíritu para eh, conocer el cumplimiento de un tiempo. Apártenme, ya es el tiempo de apartarme a dos de los cinco, a dos de los profetas y maestros, Bernabé y Saulo. Apártenme. Eso no los tomó por sorpresa, porque sabían el plan. Es decir, es una iglesia que sabe lo que el Espíritu Santo hace. Fíjense bien, una cosa es yo estar esperanzado a lo que el Espíritu Santo diga en un cuándo que no sé cuándo, y es cuando tú esperas una palabra que venga a través de un profeta o de un apóstol o en una conferencia o la conferencia que va a ser aquí el viernes y el sábado y ahí está, yo quiero venir para que el Señor me hable, porque el pastor Saúl no me da una palabra o lo que sea. No. Una cosa es cuando estás en el modo de que el Espíritu Santo me dé una palabra, pero otra cosa es que tú sepas el plan. Y el plan es saber lo que el Espíritu Santo hace. Yo sé que el Espíritu Santo hace eso. Sé el plan. Cuando lo haga es otra cosa. Pero el saber el plan, y el plan es que sé que lo hace, es lo mejor. ¿Cuándo lo haga? No sé. Pero hay quienes quieren saber una palabra y no saben el plan que es, ¿qué hace el Espíritu Santo? Pues la iglesia de Antioquía sabía lo que el Espíritu Santo hace, pero en ese día de ministración, lo que ocurrió es saber lo que el Espíritu Santo dice. ¿Ven esos dos aspectos? Es por eso que yo, el pastor Saúl, yo no puedo decir quién va a ganar en las elecciones a nivel municipal, qué partido, qué color. Yo no puedo decir, no soy profeta, aunque otros profetas hayan dicho. Pero no es un asunto de que yo lo quiera decir o lo pueda decir, no. Porque el plan está en la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Hay que interpretar correctamente Romanos capítulo 13, verso 1. Hay que interpretar correctamente muchas otras escrituras respecto a las autoridades, etcétera. Es saber el plan, el plan. Y finalmente dice el texto que Hechos 13, verso 3, y así después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Sabía la iglesia de Antioquía lo que el Espíritu Santo hace? Sí, desde mucho tiempo. ¿Sabía lo que el Espíritu Santo dice? Sí, ese día supieron. ¿Están viendo esas dos cosas? Ese día supieron, apártenme a Saulo y a Bernabé. Ese día supieron. Nunca es que el Espíritu Santo les dijo meses atrás o semanas atrás, en tal día y en tal fecha, día de servicio y a tal hora, les voy a decir
dos nombres, nunca hay tal cosa. Pero la doctrina apostólica enseña lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo hace en la iglesia, en el cuerpo, y entonces ellos ya estaban expectantes. Y cuando el Espíritu Santo habla, ese día fue día de cumplimiento. Y ya llegó la información. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos pues a ponernos de pie. Esta es la palabra del Señor. Y aquí vemos ya la salida de Saulo y Bernabé en su primer viaje apostólico misionero. Amén. Aleluya.